gracias, Félix. En primer lugar, bueno, pues quiero dar las gracias a FACAL y CEARCAL por organizar estas jornadas de únicos, que la verdad es que pues son muy interesantes, llevar un poquito de este mundo laboral a los estudiantes y bueno, también a la Junta de Castilla y León. Decías que nuestra agencia está formada por mujeres y así es, pero no es por nada particular. Hemos tenido chicos y bueno, al final todos aportamos de la misma manera. Quería comenzar mi presentación. Voy a proyectarla, ¿vale? Voy a compartir pantalla. Ahora. Y si no me equivoco ya la estáis viendo, ¿verdad? Perfectamente, gracias. Muy bien. Bueno, pues voy a empezar con tal día como hoy, un 18 de noviembre. Hoy es un día importante, como todos, pero hoy estamos a día 18 y bueno, pues vamos a repasar. Me gusta siempre empezar mis ponencias repasando la actualidad y bueno, por curiosidad, pertenezco al mundo de la comunicación, pues me gusta siempre saber qué es lo que pasó en tal día como hoy a lo largo de la historia. En 1517, pues Carlos I llega a Valladolid, donde pronto se harán patentes las rivalidades entre la aristocracia flamenca y la española. Después, en 1541, en la Capilla Sixtina, Miguel Ángel finaliza el fresco del Juicio Final. En 1928, Walt Disney crea el primer cortometraje de Mickey Mouse, algo que bueno, en el mundo de la comunicación y el diseño gráfico nos pilla bastante más de cerca. Después, en 1962, nace Kirk Hammett, guitarrista americano del grupo de heavy metal de Metallica. Y en 2019, hace muy poquito, Estados Unidos deja de considerar ilegales los asentamientos israelíes en Cisjordania. Entonces, bueno, como podéis ver, hoy, día 18, es un día interesante y lo ha sido así a lo largo de la historia. Este es el índice de contenidos que quiero presentaros. Mi aportación, lo que os puedo y quiero transmitiros en este día, bueno, pues es un poco mi experiencia, cómo he llegado a vivir del diseño y bueno, pues cuáles son mis inquietudes y cómo veo el panorama del diseño, del mundo de la comunicación hoy en día. Entonces, vamos a empezar por contaros quién soy yo. Pues soy Gema Valles, soy directora de mi propia agencia, Ideafix Publicidad. Siempre he sido una niña, bueno, os estoy enseñando esta fotografía, que es la que ha presidido el salón de mis padres durante muchos años. Es una fotografía que me hicieron, la típica foto, ¿no?, que te hacen en el cole de monjas al que iba. Y bueno, pues yo siempre he sido una niña muy, muy tímida, pero que tenía siempre una inquietud artística y muy creativa, siempre desde muy pequeñita. De hecho, como anécdota, quiero compartir con vosotros, es bueno, un poco absurdo, no sé, pero a mí me trae buenos recuerdos de esa infancia, ¿no? Yo no era muy buena estudiante en el colegio, sobre todo por temas de motivación, porque eso después cambió. Y bueno, no era muy buena estudiante y recuerdo que mi profesora de geografía me decía, pues si es que Gemma, no te puedo suspender, es que eres la que hace los mapas más bonitos de todo el colegio. Y la verdad es que lo recuerdo con mucha ternura porque es que, bueno, no me gustaba demasiado estudiar la geografía, pero es que eso de hacer los mapas, la verdad es que me encantaba. Les pintábamos con tiza, después lo repasábamos con el Rotring y bueno, la verdad es que era ahí toda una labor artesanal y yo iba con mis mapas pues súper orgullosa al cole.
Vamos a pasar al punto 2, que sería la base de conocimiento, cómo me he formado, qué es lo que he hecho. En principio, bueno, después de, os he dicho ahora que no era una muy buena estudiante, y sí que es verdad que era por un tema de falta de motivación. Creo que esto es fundamental. Hoy en día, la verdad es que espero que cambie un poco el tema de la formación, porque no es solo dar contenido, sino que es que tiene que resultar interesante. Si no, pues es que al final es muy complicado. Entonces, eso es un poco que yo lo he vivido en primera persona y la verdad es que cuando escucho temas en este sentido, me implico excesivamente por eso, ¿no? Quería contaros que, bueno, pues cuando empecé el instituto, pues ahí conocí a Miguel, el profesor de historia, que la verdad es que fue la persona que me abrió al mundo del conocimiento, ¿no? Empecé a sentir pasión por lo que aprendía y a saber dónde estaban mis inquietudes, a bueno, experimentar, buscar información por mi cuenta. Y a partir de ahí la verdad es que todo cambió y bueno, pues en vez de esas malas notas que llevaba en el colegio, pues empecé a estudiar y sacar muy buenas notas. Después hice el bachillerato de arte en la Escuela de Arte de Valladolid y bueno, la verdad es que para mí eso fue como la apertura al mundo. Acordaros que os he dicho que siempre he sido una niña muy tímida y no había salido sola de casa ni nada. Entonces yo vivo en Medina del Campo, que está a 55 kilómetros de Valladolid. Y bueno, pues en ese momento, claro, ibas a estudiar algo que te gustaba, ibas a otra ciudad y bueno, pues se abrió una puerta ante mí, no solo de conocimiento, sino del arte, de la vida y de experiencias. Y la verdad es que me marcó muchísimo porque, aparte de este ámbito personal que os digo, de esa apertura al mundo y al exterior, pues también el acercamiento al mundo del arte y del diseño, pues me empezó a crecer algo así como mucho más intenso, ¿no? en mi interior. Y tenía clarísimo que yo quería estudiar algo relacionado sobre todo con el diseño más que con las bellas artes. Después del bachillerato de arte, pues estudié publicidad y relaciones públicas en el Colegio Universitario Domingo de Soto en Segovia. Y bueno, en realidad la titulación pues es de la Universidad Complutense de Madrid, porque era una facultad concertada. Eso, aparte de que yo estaba en el turno de tarde, sí que es verdad que hizo que yo tuviera una formación, al igual que mis compañeros, pues como muy a medida, muy a la carta. Nosotros íbamos 15 alumnos a clase, más o menos de media cada día. Entonces, claro, eso unido a que, como os decía, era una escuela, vamos, una facultad concertada, teníamos profesores de primerísimo nivel. De hecho, en el ranking de universidades estaba la segunda mejor valorada de toda España. Y claro, pues es que estábamos todos así como boquiabiertos porque teníamos a profesores que estaban en activo y bueno, pues que realmente pues, nos llevábamos todo puesto, por así decirlo. Os decía antes esa importancia de aprender de las experiencias de profesionales en activo. Siempre, yo creo que es una de las cosas que ha marcado mi manera de trabajar, mi manera de ser o como queramos llamarlo, pero siempre ha estado muy relacionada la parte académica con la parte profesional, siempre, ¿no? Nunca he visto esa desconexión y creo que es algo muy, muy, muy importante y que sobre todo en formaciones del ámbito artístico hay veces bueno, esa conexión o esa visión profesional queda un poquito más descolgada.
Uno de las personas con las que aprendí pues fue Ángel Marcos, que tenía una agencia que se llamaba El Taller de la Imagen, un estudio de diseño. Ángel Marcos es fotógrafo artístico internacional y es miembro de la Real Academia de Bellas Artes. Y bueno, pues junto con él, pues aprendí, estuve haciendo prácticas, porque bueno, yo siempre he sido una persona muy inquieta. Mientras estaba estudiando siempre he intentado buscarme prácticas. De hecho, estuve haciendo prácticas un año en el Ayuntamiento de Medina del Campo, en el Gabinete de Comunicación, que en realidad no existía. Pues yo fui a informarme a ver si podía hacer prácticas y bueno, pues lo creé yo y estuve trabajando codo a codo con el alcalde, con Crescencio Martín Pascual. Y otros años estuve en el taller de la imagen con Ángel Marcos, haciendo prácticas. Y sí que es verdad que creo que son un trampolín fundamental, que muchas veces están menos valoradas. Ahora sé que es diferente porque tenéis normalmente las prácticas obligatorias, antes no. Entonces, es que es fundamental. Entonces, antes, quien las quería hacer se las tenía que buscar, y hoy en día que las tenéis, lo que sí que quiero deciros es que las aprovechéis al máximo. Sí que es verdad que luego, bueno, pues hay empresas que se vuelcan más con los alumnos en prácticas y otras que lo hacen un poquito menos, pero si realmente tenéis inquietudes, es importante que explotéis pues las empresas donde vais a realizar prácticas, que preguntéis. Es que yo creo que preguntando es de la única manera que se aprende en esta vida. Pues una vez contado todo esto, pues cómo me he formado, bueno, hay unas cuantas cosas más que no os he comentado, pero vamos, que no son relativas al diseño, pero sí que es verdad que al final, bueno, pues forjan también un poco el carácter y la experiencia. He hecho un montón bueno, pues de formaciones, soy coach profesional también y bueno, tengo el CAP en marketing. Y todo eso, pues la verdad es que junto con la experiencia, que ya llevo 16 años con la empresa, con la agencia Ideafix, pues forjan ese carácter y bueno, pues mi profesión, ¿no? Pues vamos a pasar a la parte del emprendimiento. Abrí mi propia agencia, os decía ahora que llevo 16 años, en 2003 con 24 años. La verdad es que bueno, pues como os podéis imaginar, era una niña prácticamente, ¿no? Os he puesto la imagen de un desierto, porque no hay mejor imagen que describa mejor lo que sentía en ese momento, y muchas veces se sigue sintiendo cuando tienes una empresa, que es ese desierto, ¿no? En el que parece que caminas solo, pero que tus huellas, como veis, quedan marcadas en la arena, y es que siempre se ven. Entonces hay que tener previsto muy bien hacia dónde quieres ir, porque tus huellas, como os digo, se ven, ¿no? Aunque ese camino parezca tan solitario. Hay una anécdota que, bueno, pues quiero compartir con vosotros para que intentáis comprender cuál era mi sentimiento con esos 24 años. Y es que, bueno, pues al poquito de abrir fue mi cumpleaños y recuerdo que me preguntó mi madre, pues lo típico, ¿no? ¿Qué quieres que te regale, hija? Y claro, yo ya había ido a algunas empresas y tenía experiencia. Estuve un año después de estudiar, que creo que no os lo he dicho, después de terminar la carrera, estuve un año trabajando, no en práctica, sino trabajando en el taller de Ángel Marcos, llevando la dirección de cuentas junto con otro compañero. Entonces, bueno, yo ya tenía estuve un año solo, pero ya tenía soltura. Y cuando abrí mi propia agencia, claro, pues iba a visitar a los clientes y
me encontraba con que cuando eran empresas un poquito grandes, pues desconfiaban, se quedaban un poco así con la cosa, como diciendo es que esta cría, ¿no? No se atrevían a desarrollar proyectos grandes conmigo, diseños de, bueno, pues lo típico, ¿no? Cartelería, cosas que eran así un poquito más sencillas, sí. Pero en el momento que yo les planteaba un proyecto más grande, pues la verdad es que, bueno, se lo pensaban un poquito, ¿no? Entonces, pues cuando me preguntó mi madre, ¿qué quieres que te regale, hija? Pues le dije, mira, yo quiero que me regales un traje de chaqueta, porque necesitaba aparentar pues como más años de los que tenía, ¿no? Ahora quiero aparentar menos y aún así le llevo, pero bueno. Y sí que es verdad que, bueno, pues iba yo ahí un poco con mi traje, como estos superhéroes, ¿no? Cuando se pone su capa, que me protegía un poco y me daba un poco más de valía personal o, no sé, me dejaba ir de otra manera. Quiero compartir con vosotros, como os he dicho, mi propia experiencia. Hay muchas pirañas en el camino. También hay muchísimos, es lo más abundante, ¿no? Gente buena, clientes buenos que quieren, vamos, ya no buenos, sino que realmente lo que quieren es trabajar y ya está, porque en el mundo laboral estamos todos para trabajar, no para hacer amigos. Si les hacemos mejor, ¿no? Pero pues os decía que hay muchas pirañas. La charla que dio la compañera ilustradora ayer, pues también hablaba un poco de todo esto. Y sí que es verdad que, bueno, pues que tenéis que tener muy, muy, muy claro hacia dónde queréis ir para poder decir que no, porque es muy importante decir que no. Porque no solo estas pirañas, que bueno, yo llamo pirañas a pues, empresas que quieren aprovecharse de que estás empezando para prometerte futuros trabajos de, venga, déjame esto más barato, ¿no? Que es que después mira los proyectos que tengo, mira todo lo que quiero hacer, voy a trabajar contigo. Y la verdad es que, claro, cuando las empresas son grandes, perdón, o los proyectos son interesantes, pues es que te lo llegas a pensar, porque claro, dices, es que al final, como os decía antes en la imagen del desierto, esas huellas van quedando. Entonces ahí ya es una decisión personal de cada uno. Yo sí que os aconsejo que por lo menos las identifiquéis y establezcáis una estrategia clara hacia, y sobre todo un objetivo, dónde quiero llegar y en función de eso saber si os conviene aceptarlo o no. Pero pirañas ya os digo que sí que hay. Quiero compartir con vosotros esta frase que ha sido la frase que más ha marcado mi visión del negocio, que es no solo hay que serlo, sino parecerlo. Esta frase me la dijo con esos 24 años el director financiero de una gran bodega y esto iba un poco en relación, yo de alguna manera yo lo había intuido con mi traje, pero bueno, esto lo que me quería decir es que efectivamente para llegar a ser pues, un buen diseñador, para llegar a ser una buena agencia, para llegar a ser un buen comunicador, pues lo primero que tienes que hacer es parecerlo. Si no lo pareces, luego ya lo serás, ¿no? Que al final lo tienes que ser, evidentemente. Pero es fundamental la apariencia. Estamos en un mundo además globalizado y después quiero comentar con vosotros que, claro, ese mundo globalizado de esas apariencias, sobre todo en la juventud, tenéis que tener muchísimo cuidado porque hay muchos problemas con el tema de perfiles sociales. Daros cuenta que bueno, pues todo lo que se sube a la nube, y con nube digo redes sociales, Google, bueno, prácticamente todo, es muy, muy, muy difícil de borrar y todo construye vuestra propia identidad. Entonces, con esta frase que os vuelvo a poner, no solo hay que serlo, sino parecerlo, la uno con, pues eso, toda la actividad en redes sociales que sobre todo tenéis los jóvenes y bueno, los que no somos tan jóvenes,
pero sí que es verdad que hemos partido ya de más mayores y con las ideas un poco más claras, ¿no? Y nuestros perfiles pues probablemente estén un poco más alineados con lo que pensamos. Os hablaré al final en el último punto, os hablaré de esto de construir tu propia identidad, que ya os han hecho una magnífica charla las compañeras de Cool Project y va un poco en relación a eso, pero bueno, mi visión es un poco más estratégica. Y después, si aparece el cuñado o el primo, pues es que solo puedes hacer una cosa, huir. Aparte de las pirañas, el otro gran problema es el cuñado. Entonces, como os digo, cuando aparece, no, es que tengo un cuñado, no, es que tengo un primo que me lo hace y tú puedes hacerme, lo mejor por mi experiencia es desaparecer en el minuto 1. Vamos a ver ahora la agencia. Bueno, os voy a hacer un tour súper rápido de cómo trabajamos, de cómo está departamentada la agencia, porque no olvidemos que nosotros somos una agencia pequeña, somos una agencia que estamos en Valladolid. Y bueno, esto no es simplemente decir que somos una agencia pequeña, es que no tiene nada que ver cómo trabajamos las agencias pequeñas o provinciales o bueno, como queramos llamarlas, a las grandes agencias de Madrid. No tiene absolutamente nada que ver. Y no solo por número de personal, sino y de departamentos, que por supuesto también, sino sobre todo porque también es muy diferente el tipo de clientes con los que trabajamos. Daros cuenta que nuestros clientes, la gran mayoría, y vamos, no digo los míos, sino el tejido industrial de la región, pues no tiene gran formación en temas de marketing y comunicación. Todavía hay un gran trecho para que esto pase, ¿no? Entonces, al final, las agencias también pues hemos adaptado nuestra forma de hacer, hemos facilitado las cosas, lo hemos simplificado todo muchísimo y bueno, pues hacemos como un trabajo muchísimo más cercano, muchas veces menos metódico, pero sí que es verdad que muy efectivo porque en realidad es que trabajamos codo a codo con el cliente. Por lo menos es una de nuestras señas de identidad. Yo no hago ningún trabajo sin ir a ver a mi cliente, sin conocerle, sin saber qué hace, sin verlo, es que no sé, me parece imposible comunicar algo que no conoces. Bueno, pues vamos a ello. Como os decía, Ideafix es una agencia de servicios plenos. ¿Qué significa esto de una agencia de servicios plenos? Pues es una agencia en la que en realidad nuestro fuerte es el desarrollo de proyectos globales. Para mí es importantísimo que las marcas tengan una estrategia global y que según esa estrategia global pues vayan haciendo sus diferentes comunicaciones, ya sean publicitarias, de comunicación corporativa o como sea. Entonces nosotros damos todos los servicios porque creemos que siguiendo una línea estratégica pues es muchísimo más efectivo todo. Aún así, podemos dar servicios sueltos, es decir, si alguien quiere solo una web, por ejemplo, pues podemos hacer solo la página web. Algunos de esos servicios serían pues diseño gráfico, hacemos pues cartelería, como estáis viendo, os he puesto alguna muestra de trabajos, hacemos pues flyer o dípticos, folletos, en gráfica también hacemos diseño de packaging bastante porque es verdad que estamos en una zona donde el vino es súper importante, los productos agroalimentarios, tenemos 2 clientes muy importantes de quesos de la zona. También hacemos páginas web, campañas publicitarias, comunicación, marketing digital, eventos y ferias.
bueno, aquí en estos ejemplos, pues como os he dicho, veis un poco todo. Mira, aquí estáis viendo en 3D un stand que hicimos para Gamba Natural. ¿Cómo nos dividimos el trabajo en la agencia o cómo estamos departamentados? Pues estamos departamentados en 4 bloques. Por un lado, disculpadme. Por un lado tenemos el departamento de diseño. Por otro, el departamento de marketing digital, que la verdad es que ya desde hace unos años es importante, pero hoy en día es donde tengo centrados todos los esfuerzos comerciales de la empresa. Después, 01 lo he puesto así porque no me cabía, y ahí un poco la creatividad, el departamento de ceros y unos, el departamento de informática y programación, y después el departamento de cuentas, que es el que yo lidero, aparte de la dirección de la propia agencia. Pues en cuanto al departamento de diseño, antes de entrar en cuáles son las funciones o cómo trabajamos, sí que me gustaría aprovechar para, bueno, pues deciros cómo se está trabajando en la actualidad. Está muy de moda en las empresas tener departamentos internos, pero muchas veces se confunde, o la gran mayoría se confunde, la necesidad que tienen de tener un departamento interno de comunicación con el hecho de tener un diseñador gráfico. Cada día más me encuentro con bodegas, bueno, empresas, sobre todo el sector alimentario, que son los que tienen mayor rotación de productos, con que tienen un departamento de diseño gráfico. Sinceramente, esto me parece pues muy peligroso, tanto para la empresa como para el propio diseñador. La verdad es que yo no veo ninguna ventaja salvo la del ahorro de coste, que depende de cómo lo miremos, pues tampoco es tal, porque claro, si sabemos que esa persona, ese diseñador gráfico, pues va a cobrar pues el sueldo base, pues no sé, 1.000 euros, y sí, claro, te puede hacer un montón de diseños, pero es que las contras que tenemos respecto a ese diseñador, yo creo que su trabajo o su rendimiento es una cuesta abajo, pero vamos, tremenda. ¿Por qué? Pues porque es una persona que está aislada. No deja de estar trabajando internamente en la empresa, en la que además no se trabaja, no tiene nada que ver a cómo se trabaja en una agencia. Después pues el trabajo va resultando cada vez un poco menos creativo, pero no porque ese diseñador lo sea o no, sino porque, vuelvo a decir, no estás en una agencia, no estás en un estudio de diseño, entonces lo que prima es la producción. Después, y sobre todo que, bueno, que esa pérdida de autocrítica, ¿no? Que me parece importantísima. De hecho, yo hago mis pinitos en diseño, a veces apoyo en la agencia y es que siempre necesitamos esa segunda visión, sobre todo cuando estamos hablando de que hay que cumplir una serie de requisitos del briefing. Y bueno, pues esa persona también tiene siempre seguro que funciones extra. Entonces, al final, es lo que os decía, que no veo por ningún sitio la rentabilidad a no ser que sea una empresa súper grande que tenga que hacer, no sé, pues modificaciones en etiquetados, que ya tengan un diseño previo, pero creo que me parece un error, me parece un error. Y sobre todo a vosotros, los estudiantes, que es verdad que parece muy goloso, yo tengo mis dudas de si es positivo, sobre todo al principio, entrar en un departamento así interno de una empresa. ¿Cómo funcionamos en una agencia? Bueno, pues este departamento de diseño pues está integrado pues, por diseñadores gráficos, por personas de gráfica publicitaria, ilustradores. Bueno, aquí es un poco donde podríais encontrar vuestro hueco en una agencia.
en una agencia de publicidad, pues el diseño tiene que cumplir su función. Y dentro de estas 4 funciones, la función comunicativa, función publicitaria, función estética y función formativa, pues realmente nosotros nos centramos en 2 y 3, que no la he señalado, pero ahora os voy a explicar por qué. La función comunicativa, desde luego, tiene que ser, el diseño tiene que ser efectivo. Si no es efectivo y solo es estético, pues a nosotros en una agencia no nos sirve. Porque no estamos, o sea, no estamos relacionados con el arte de esa manera, ¿no? Sino que siempre tiene que cumplir una función. Y esa función publicitaria, que para nosotros sería la más importante, pues intenta persuadir al consumidor con una puesta en escena pues visualmente atractiva y sobre todo persiguiendo un objetivo concreto bajo una estrategia planeada y dirigida a un target concreto. Esto es fundamental. No valen todos los diseños para todos los clientes, porque cada uno tiene unas necesidades, unos objetivos, una identidad. Y aquí sí que me gustaría hacer un paréntesis para hablaros un poco de, bueno, hay muchos diseñadores, ilustradores que tienen como una identidad propia muy marcada y eso, bueno, pues simplemente que sepáis pues que tiene sus cosas buenas y también tiene sus cosas malas, por así decirlo, ¿no? Entonces, hay agencias o estudios de diseño que bueno, es su valía, ¿no? Es su forma, su valor diferencial respecto al resto, esa propia identidad de cómo comunican, con ese estilo propio. Nosotros, sin embargo, no trabajamos así, porque yo creo que la identidad del cliente en realidad es la que prima y nos debemos a él, a su marca, a su empresa y realmente nuestra función es identificar pues cuáles son esos valores diferenciales y transmitírseles a su público de manera efectiva. En cuanto a la usabilidad, sí que quería comentaros que aquí, por ejemplo, en cuanto a la usabilidad del diseño, pues podríamos hablar del packaging. El diseño del packaging se ha convertido estos últimos años pues bueno, en uno de nuestros valores principales en la empresa. Hacemos bastante diseño de etiquetado de vinos, de bueno, pues packaging, por ejemplo, para regalo, para cajas de presentación de productos, etiquetado de productos varios y tiene una función muy importante. De aquí me voy un poco al título de la ponencia, ¿no? Y cuál sería, en realidad, para poder hacer un buen diseño, no solo tiene que ser un diseño estético, sino que tiene que ser útil. Esa utilidad o usabilidad del propio diseño es fundamental. O sea, no nos sirve, mira, os voy a comentar una anécdota. Hicimos unas etiquetas de queso. Bueno, en el vino, por ejemplo, en el verdejo, pues se suele utilizar mucho la impresión en polipropilenos en vez de en papel, porque cuando se mete en la cubitera con el agua y demás, pues el polipropileno es un plástico y al final eso no se deshace, ¿no? Entonces, bueno, pues un diseñador que estuvo en la agencia, que bueno, no tenía mucha experiencia, pues al final se le ocurrió la idea de, ay, pues mira, qué buena solución para el queso, que claro, se puede limpiar, no se estropea, pero claro, ¿cuál es realmente el problema? Pues el problema es que, por ejemplo, el polipropileno, cuando vas a cortar el queso en medio, en un cuarto de más, pues eso se arrastra porque el polipropileno es plástico, el cuchillo no lo corta. Entonces, para que veáis la importancia de conocer el producto, de hacer pruebas, es fundamental. Tenéis que controlar muy bien también las técnicas de impresión, de acabados,
los materiales. Es muy importante. Hay que hacer un montón de pruebas y sobre todo trabajar con proveedores de mucha confianza. Después tenemos el departamento de cuentas de la agencia. En este caso le llevo yo y bueno, la labor es muy importante, ¿no? Porque en realidad es la persona que trata tanto con el cliente como con el departamento de diseño, de marketing digital, etcétera. Por eso os decía que es una negociación a dos bandas, ¿no? Porque hay veces pues que te encuentras ahí en medio del desierto otra vez, donde el cliente quiere una cosa, el diseñador hace otra y no hay manera de que lo vea. Entonces, ahí es la buena labor, la experiencia de, bueno, pues de una persona de cuentas, el director de cuentas, el poner orden de alguna manera, ¿no? Y sobre todo, bueno, pues ¿cuál es la clave? Pues seguir la estrategia y el objetivo del cliente de manera clara. Y hay veces que lo típico de es que yo lo quiero rojo en vez de azul, pues bueno, yo intento explicarlo, sí, creo que no tiene que ser así una vez, dos, tres, pero la verdad es que eso cada uno trabaja de una manera. Yo si finalmente el señor lo quiere rojo, pues se lo pongo rojo y ya está. Después tenemos el departamento de marketing digital. Aquí sí que es verdad que está integrado también diseño, trabaja mucho con el departamento de marketing digital, pero aquí la función del diseño es muy diferente al propio departamento de diseño gráfico, porque aquí el diseño está al servicio de la estrategia, de los soportes y de la inmediatez. Hay 1000 formatos diferentes, un montón de comunicaciones, porque bueno, en una campaña pues hay que ir variando el mensaje. Una de las ventajas que nos da, que nos aporta el marketing digital es pues el tiempo real, ¿no? Y que podemos medir todo. Entonces, claro, es una ventaja y una desventaja a la vez, y es que tenemos que trabajar muchísimo porque podemos ir adaptando las campañas en función de cómo van yendo. Y después, bueno, pues que trabajamos con otros muchos profesionales, con programadores informáticos, como os decía antes, con webmaster, con fotógrafos, con productoras audiovisuales, imprentas, rotulistas. La verdad es que, bueno, al final somos un equipo y pues yo también me debo a ellos. De hecho, la gran mayoría de mis proveedores llevo trabajando con ellos desde que empecé. Vamos a dar un repaso un poco rápido a los proyectos, bueno, no sé si son los mejores, pero sí los que más repercusión han tenido, porque, bueno, pues tuvimos premios de diseño. Nos dieron el premio de la plata al premio de publicidad de Castilla y León por el diseño del logotipo del hilo de Ariadna, es de Bodega Sillera, ya hace unos cuantos años de esto, ¿eh? Pero bueno, los premios siempre están. Después, mucho más cercanos, en 2019, pues hemos tenido el premio de Salud Festival por el diseño de Casa del Tiempo. Este es otro diseño soleado que también es de packaging. Farmacia Fuentecén, premio también por identidad corporativa. Premio al mejor diseño. Bueno, pues aquí nos premiaron un poco toda la identidad. Hicimos diseño de etiquetas, el packaging para regalo y fotografías de estudio. Y después, bueno, pues hace no mucho, en 2019, pues nos dieron un reconocimiento de los premios Fernando de Antequera, la Orden de Caballería de la Jarra y el Grifo de Medina del Campo, pues a la iniciativa empresarial.
¿Cómo veo yo el futuro del diseño gráfico? Sí que es verdad que estamos en unos momentos como muy convulsos, ¿no? Pero ya no solo es el momento económico actual, sino el propio momento del diseño. Pues la verdad es que, mira, os he puesto aquí la home de Canvas, pero vamos, podría haberos puesto pues Fotolia, podría haberos puesto pues Adobe. Cada vez más los clientes o las empresas, perdón, tienen a su disposición herramientas de diseño. Entonces, y bueno, no solo herramientas de diseño, sino a precios pues totalmente irrisorios. ¿Quién va a competir con esto, no? Cuenta free, bueno, la cuenta Pro 11,99 y la cuenta Enterprise 27. Efectivamente, esto vamos, no lo cobramos casi ni por hora de trabajo, ¿no? Entonces es imposible competir. Entonces, tenemos que poner el foco en esto que os comentaba antes. En realidad, todo diseño debe estar enfocado a un objetivo concreto y aquí es donde, aparte de esa función estética, por supuesto, de las cualidades y el buen diseño, que eso no lo hace Canvas, es donde realmente vamos a ser pues competitivos, ¿no? Y donde vamos a encontrar esa valía del propio sector. Aprovecho también para reivindicar la profesionalidad del propio sector del diseño. Es que para que os deis cuenta, supongo que vosotros todavía esto no, como no habéis salido al mundo empresarial, no lo sabéis, pero ni siquiera hay un IAE, que IAE es un epígrafe de actividad económica, ni siquiera hay un epígrafe de actividad económica para diseño gráfico. Entonces, si alguno de vosotros quiere emprender y quiere formar su estudio o quiere hacerse freelance o demás, pues es que se tiene que dar de alta en el epígrafe de pintores, ceramistas, escultores y otros artesanos. Eso o en el de agencias de publicidad. Entonces, eso, unido también a que no hay colegios profesionales. Sí que es verdad que en Valencia, en algunas comunidades sí que lo hay, pero yo creo que el sector necesita regularse de alguna manera y sería muy útil. De hecho, por ejemplo, ahora en esta pandemia vemos a los sectores ahí que están en pie de guerra, reivindicando los propios, los derechos. Y bueno, nosotros, yo por ejemplo, pues no sabes muy bien a qué sector perteneces porque estás un poco ahí como en un camino de nadie, ¿no? Y bueno, para ir terminando, quiero comentar con vosotros el tema de la autenticidad, de ser auténticos, de ser únicos, como el título de estas magníficas jornadas. Ser auténtico se puede ser en todos los ámbitos de la vida, en cómo te comunicas con el cliente, por ejemplo. Pero no solo en la parte estética, sino en la parte formal, cómo lo haces, si tienes un tono más formal, menos formal, si eres más directo, menos. Todo esto debe estar alineado siempre con tus propios valores. Si tú internamente eres de una manera y lo comunicas así, pues tu comunicación será muchísimo más auténtica. Según la RAE, ¿qué es la autenticidad? Pues acreditado como cierto y verdadero por los caracteres o requisitos que en él ocurren, consecuente consigo mismo que se muestra tal y como es, dicho de un bien o de una heredad sujetos o obligados a alguna carga o gravamen, certificación con que se testifica la identidad y la verdad de algo. Estaba claro, ¿no?, de por dónde iban los tiros, pero la propia definición así nos lo dice, ¿no? El ser auténtico no significa con crearte una marca personal
y plasmarlo y, bueno, pues comunicar pues de una manera muy guay, ¿no? No, tienes que sentirlo y tiene que estar alineado contigo. La parte estética realmente es importante, pero es muchísimo más importante la parte de los valores y de la comunicación, por supuesto. ¿Cómo vamos a conseguir o cómo podéis conseguir vosotros esa autenticidad que tenéis que trabajar desde ya? Porque daros cuenta que en el panorama laboral cuántas personas somos, ¿no? ¿Por qué nos van a elegir a nosotros en vez de a los demás, ¿no? Entonces aquí sí que tenéis que saber si queréis ser uno más o queréis ser pues único y irrepetible. Y claro, realmente lo importante es trasladar ese concepto a los clientes potenciales o a los futuros empleadores. Pero no solo decir soy diferente porque soy diferente, no. Se trata de realmente serlo, que es un poco lo que os decía antes con esa alineación de valores. Después, posiciónate. ¿A qué me refiero con esto? Pues que la diferenciación nos va a permitir posicionarnos en el lugar donde deseemos en función de nuestros objetivos y también en función de la competencia, de las oportunidades de negocio que también vemos. Y es fundamental saber cuáles son todas las alternativas y dónde quieres estar. Es muy importante. Después, cuando lo tengas claro, crea oportunidades. Es decir, cuando sepas cuál es tu autenticidad, cómo quieres comunicarte, cómo quieres, podríamos llamarlo, crear esa marca personal, pues lo tienes que gritar a los cuatro vientos, ¿no? Y vosotros sabéis utilizar muy bien las redes sociales. Entonces, una vez que lo tengáis claro, que sepáis hacia dónde queréis ir, dónde queréis estar posicionados, etcétera, pues la difusión es vuestro aliado en este momento. Y claro, cuanto más difusión, más oportunidades se crearán también, y al final esto es como una regla de tres, ¿no? Más posibilidades de éxito tendrás. Y después, y por último, y no menos importante, sino yo diría muy importante, estar conectado. ¿A qué me refiero con estar conectado? Pues tienes que estar conectado con colaboradores, con imprentas, con rotulistas, con artesanos, con profesionales del propio sector. Tienes que ir a eventos, saber de qué se está hablando, cuáles son los nuevos temas, las nuevas inquietudes. Importantísimo el tema de compañeros. Acordaros que os decía un poco esto en el peligro que yo veo en los departamentos de diseño gráfico de estas empresas que no se, empresas que no se relacionan con nuestra actividad, ¿no? Tenemos que tener ese trato con los compañeros. Además, daros cuenta pues que esto está avanzando muchísimo y que por ejemplo, en todo el tema del marketing digital es que es fundamental estar al día. Es que estar al día, si estás al día, estás mal, porque tienes que estar casi al minuto, ¿no? Esto es un poco locura. Importantísimo pues el tema de charlas, píldoras formativas para estar al día. Por eso, pues jornadas como esta, la verdad es que son súper interesantes y no solo a vosotros que aprendéis, para mí también, yo aprendo un montón estando aquí con vosotros, escuchando también lo que han dicho otros compañeros. Y por último, el tema del asociacionismo. Me parece fundamental el tema del asociacionismo a nivel general para cualquier empresa. Pero en ese sector, pues aún lo es más, ¿no? Porque como ya os decía, el diseño gráfico ni siquiera tiene un IAE, entonces sí que es verdad que hay una gran necesidad de
bueno, pues de crear asociaciones, ¿no? Relacionadas con el diseño. Nosotros como Ideafix pertenecemos no solo a asociaciones, sino también a empresas de networking, pertenecemos a Red CVE, a CVE, estamos también en BNI. Hemos creado junto con otros compañeros una asociación de iniciativa empresarial que se llama Sinergia Empresas, colaboramos con STEM Talenguer y también somos miembros del Club de Marketing de Castilla y León. Y bueno, hace unos cuantos años, pues también éramos socios de Foringenio, que la verdad es que desapareció, que era una asociación pues relacionada con pues, el diseño del arte en Castilla y León. Y bueno, pues con esto termino mi intervención.